recuerda que estamos viendo acerca de la misión y el propósito de la iglesia. Sí, hemos estado hablando acerca de este tema de vital importancia, donde ya hemos abordado que la iglesia no es un edificio, donde también hemos abordado que la iglesia no es una empresa, donde hemos abordado también parte de los temas esenciales también que hemos tratado, ¿verdad? Es que también la iglesia no es una denominación, la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo no vino a establecer una denominación. Y de igual manera ya hemos abordado acerca de que pues, la iglesia de alguna manera u otra, estoy aquí también recapitulando, ¿verdad? Un poquito. La iglesia no es un club social, ¿verdad? No es algo donde de alguna manera podamos nosotros decir, bueno, sí, tiene y busca la koinonía, que es el compañerismo cristiano, ¿verdad? El compañerismo bíblico del cual hemos hablado ya un poquito y si tú lo perdiste, bueno, puedes ir a las lecciones anteriores. No es una congregación tampoco de personas perfectas, ¿verdad? La iglesia no es una congregación de personas perfectas. Ya hablamos sobre esto en un poquito acerca de esto en las lecciones anteriores que hemos estado ya abordando. Pero algo de alguna manera que nosotros también hablábamos era acerca de qué es la iglesia. Ya hablamos de esta definición bíblica de la iglesia. Yo te la estoy poniendo rápidamente en pantalla, ¿verdad? Y de igual manera ya hablamos acerca de cuál es la misión de la iglesia, que es hacer discípulos, predicar el evangelio y bautizar, ¿verdad? Eso es lo que ya hablamos brevemente sobre qué es el evangelio, ¿verdad? Lo hablamos en las lecciones anteriores, el significado de ¿verdad? El contenido esencial que debe tener el evangelio. Ya hablamos también acerca que el propósito, la misión de la iglesia de Cristo es hacer discípulos. Ya hablamos acerca de qué es un discípulo, el significado, la diferencia que podemos encontrar entre lo que es un discípulo y un seguidor. No es lo mismo, ¿verdad? Ya lo hablamos anteriormente. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo, que es también parte de la misión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual nosotros decimos pertenecer, o de alguna manera tú debes aspirar a ser parte de la iglesia de Cristo, que es el bautismo. Es lo que vamos a hablar porque miren, hoy en día se habla mucho acerca de esto. Hay denominaciones que tienen ciertos, pudiéramos llamarlo de alguna manera, concepto, ¿verdad? Un concepto acerca de lo que es el bautismo, enseñan algo acerca del bautismo, pero la pregunta es, ¿qué tanto de lo que realmente están enseñando va conforme a la palabra de Dios? ¿Va conforme a las escrituras? Recuerda que nosotros, si queremos ser una iglesia del Señor Jesucristo, más que identificarnos con una denominación, realmente nos vamos nosotros a identificar por lo que predicamos, lo que enseñamos, pero también por lo que practicamos, porque creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que es inspiración directa de parte de Dios a cada uno de los que la escribieron. Y de esta manera, pues bueno, nosotros por eso, si queremos ser una iglesia del Señor Jesucristo, entonces tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y estar fundamentada sobre la doctrina de los profetas, de los apóstoles, y poner a Cristo como el fundamento principal de la iglesia, ¿verdad? Es decir, la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y para ello tenemos entonces que entender qué es el bautismo. El bautismo de alguna manera busca, y algo de lo que procura hacerlo para cumplimiento de la misión como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es que el bautismo busca integrar a los nuevos creyentes en la comunidad de fe, de alguna manera, lo que es la iglesia de Cristo. Y esto haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo muy importante que recalquemos esto y lo vamos a ver un poquito más adelantito acerca de esto. Ahora, ¿qué es el bautismo? En sí el significado literal que podemos tener del bautismo es que el bautismo significa sumergir. ¿Qué dijimos que significa el bautismo? Sumergir. La palabra bautismo proviene del verbo griego. Te lo voy a poner aquí en grande para que lo puedas leer. Fíjate bien, la palabra bautismo proviene del verbo griego baptizo, que significa literalmente sumergir, inmersión, hundir
o teñir completamente, ¿verdad? Es decir, algo que fue de alguna manera sumergido. Sumergido es en la totalidad, de estar por debajo de el agua. Entonces el bautismo de alguna manera que Cristo nos dejó no es una cuestión de un lavado superficial, sino de alguna manera es un acto que simboliza tres realidades espirituales. El bautismo cristiano no es solo un lavado superficial, sino un acto que simboliza tres realidades espirituales. Y estas las podemos encontrar en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Vamos a ir allá a la escritura, al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Fíjate bien cómo dice. Si tú lo tienes ahí, te invito para que lo leas, ¿verdad? Si ahí tienes más personas reunidas ahí contigo para que lo lean en voz alta y me acompañen. Fíjate bien cómo dice Romanos capítulo 3, capítulo 6, versículos 3 al 4. Sí, 3 y 4. Fíjense bien, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, parte del significado del bautismo vamos a poder encontrar lo siguiente. Es uno, muerte al pecado, ¿verdad? Muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Esto es de alguna manera lo que significa. Entonces, una muerte al pecado, una vida nueva en Cristo y una identidad en Cristo a través de su iglesia. Entonces, si nosotros recordamos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versos del 8 al 9, para que lo anotes, yo te lo voy a mencionar ahorita y te aseguro que cuando te lo empiece a mencionar te vas a acordar de este texto. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí podemos encontrar más respaldo bíblico de alguna manera acerca de lo que simboliza el bautismo. Entonces hemos hablado que tiene que ver con la muerte al pecado, ¿verdad? Dejada atrás esa vida de pecado, sepultarla, ¿verdad? Completamente. Entonces, de esta manera, el Señor Jesucristo dice su palabra que Él nunca más se va a volver a acordar de nuestros pecados. Lo va a sepultar, lo va a enterrar en lo más profundo del mar y nunca más se va a volver a acordar de nuestros pecados. Y posteriormente, para regresar, cuando salimos de las aguas, entonces el simbolismo es esa nueva vida en Cristo. Tenemos esa nueva identidad también en Cristo, no para salvación. Recordemos que el bautismo no salva. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque también hay una postura que no es bíblica, que sugiere, ¿verdad? Y que invita al creyente a de alguna manera a tener como una convicción bíblica que el bautismo es parte de la salvación. Y eso no es así. La Escritura no lo dice así y lo vamos a ver en un momentito más adelante, ¿verdad? Estamos hablando acerca de todo esto, importante creerlo, ¿verdad? Porque si queremos ser una iglesia de Cristo o estamos buscando o estamos siendo parte de una iglesia, analicemos a través de la palabra de Dios si la manera en la que se están llevando a cabo bautismos o la manera en que se está enseñando realmente es bíblico. Entonces, esto es algo importante que nosotros entonces lo entendamos dentro de un contexto histórico. El bautismo era un ritual de inmersión en agua. No fue inventado como tal por Juan el Bautista o de alguna manera por el cristianismo, así como la palabra iglesia tampoco fue de alguna manera netamente surgida y pronunciada por primera vez por los apóstoles, por Jesucristo mismo. No, sencillamente estos son de alguna manera algo que ya se estaba realizando y posteriormente se llevó a cabo como un ritual, porque de alguna manera pues es un ritual, ¿verdad? Cristiano, de alguna forma, que lleva a cabo la iglesia de Cristo. Entonces no fue inventado como tal por Juan el Bautista, aunque Juan de alguna manera no es con su apellido, era el Bautista, sino que de alguna manera por el oficio precisamente que él hacía
como este evangelista, ¿verdad? Que vino a preparar el camino del Mesías para que cuando él llegara a empezar su ministerio, pues el mismo Juan lo bautizara. Entonces, de alguna manera, esta es la parte que nosotros podemos entender, que en el judaísmo las leyes mosaicas, la ley de Moisés prescribía las inmersiones en agua, el tevilá, que para la purificación de esto era una purificación ritual que después del contacto con inmundicia como la enfermedad, ¿verdad? Un cadáver o impurezas de alguna manera que tienen que ver con temas de la menstruación, lo podemos encontrar en Levítico capítulo 15. Estas inmersiones eran temporales y se repetían según la necesidad, ¿verdad? Según las veces que fueran necesarias. Entonces se tenían que hacer, lo vemos en Levítico 15, es decir, aquí podemos encontrar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya empezaba a llevar a cabo estas prácticas. Recordemos que la Biblia está lleno de tipos, de formas, de figuras, de cuadros, ¿verdad? Que de alguna manera desde el Antiguo Testamento lo podemos ver su cumplimiento, o ya la sombra se va quitando cuando vemos su cumplimiento a través de Cristo. Entonces, también el baño de prosélitos. Los judíos también bautizaban a los prosélitos, es decir, a todos los que se identificaban con el cristianismo, que recordemos que cristiano realmente era un apodo. Nosotros realmente, dice la palabra, que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. La forma correcta es decir, más que decir soy cristiano, digo, es una forma en la que todo el mundo nos identifica. La forma correcta realmente es yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Cristiano es un apodo más que todo. Pero sin embargo, los judíos bautizaban a cada uno de los seguidores, de alguna forma, de las personas que estaban, se convertían al judaísmo, y esta inmersión era un rito único que marcaba su nueva identidad como parte del pacto de Israel, ¿verdad? Entonces, esta es la parte. Juan el Bautista toma este rito ya conocido, pero le da un significado profético y radicalmente nuevo. El bautismo que de alguna manera manifiesta arrepentimiento. Esta es la parte importante. Sí, se predicaba un bautismo para arrepentimiento, sí, pero aquí no para salvación, sino como una manifestación de que estamos realmente arrepentidos, es decir, queremos dejar nuestra vida vieja atrás, toda nuestra vida pecaminosa atrás. Entonces, como un acto público de obediencia, me bautizo, ¿sí? Y de esa manera queda manifiesto a todos los presentes, todos los que son testigos, de alguna manera, de mi decisión voluntaria de obedecer a Cristo a través de todo lo que Él ha de alguna manera nos ha mandado a través de su palabra. Es como cuando, por decirlo, si pudiéramos verlo así, cuando cumplimos 18 años, ¿no? Es algo, es una edad, por lo menos aquí en México, cumplir 18 años es la mayoría de edad, y tú ya parte de tu ritual, es decir, algo que todo mundo hace a los 18 es, tienes que ir al INE, o por lo menos lo que deberíamos de hacer, tienes que ir al Instituto Nacional Electoral para que te tomen la foto, llevas comprobante de domicilio, etcétera, etcétera, haces todo este ritual para que luego posteriormente te den una identificación oficial en la cual tú la vas a poder presentar, ¿verdad? Y de esta manera, pues bueno, al presentarla, tú ya te muestras como un ciudadano, en este caso en México con la INE, te muestras también como un ciudadano mexicano, ¿verdad? Y esa te la piden en todos lados, para cualquier trámite te piden la INE, es un documento oficial. El bautismo era algo así, era una forma de identificarnos, ¿verdad?, como discípulos de Cristo. En aquel entonces era lo mismo como hoy en día. Ahora, era también, Juan exigía un arrepentimiento genuino que produjera frutos dignos. Aquí empezamos a encontrar algo importante que vamos a ver más adelantito a profundidad. Uno de los requisitos para que alguien pueda ser bautizado. Es decir, no es nada más cualquiera que de repente se le ocurre de la noche a la mañana, o porque sintió la emoción del momento y como se están llevando a cabo bautismos, de repente dice yo también quiero que me bauticen. No es así, tiene que haber frutos dignos, es decir, no es nada más cualquier persona que de repente de la noche a la mañana, sino que de alguna manera su testimonio, su vida refleja que verdaderamente es un nuevo creyente, que ya es una persona que ha nacido de nuevo porque ya está dando esos frutos dignos de arrepentimiento, como podemos encontrarlo en Lucas capítulo 3,
Versículo 8. La inmersión entonces simboliza, esa inmersión cuando nos meten bajo las aguas, simboliza ese rompimiento total con nuestro pasado y una preparación para el juicio divino que se acerca, donde los que están en Cristo ya no estamos bajo condenación, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero aclaro nuevamente, no es porque se bautizaron, es porque pusieron su fe en Cristo y obedecen su voluntad. La sumisión a la voluntad a Dios solo es el reflejo de un corazón arrepentido. Repito esto, la sumisión a la voluntad, es decir, someterme a la voluntad de Dios, no es más que un reflejo de un corazón arrepentido, porque nadie se somete a quien no es su patrón, a quien no es su amo o no es su señor. Si estamos de acuerdo con esto, es decir, yo no me voy a someter a lo que me diga mi jefe, una persona que es jefe, si no es mi jefe, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, si yo no reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, entonces por lo consiguiente no voy a obedecerlo, ¿verdad? Es decir, es una consecuencia de haber nacido de nuevo el querer obedecer. Y fíjense, en Mateo 3:11 podemos encontrar cómo Juan el Bautista dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, no para salvación. ¿Sí? Dice, pero el que viene tras mí, que era el Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, como dijimos, la palabra bautismo del griego baptizo significa sumergir o inmersión. El bautismo del Espíritu Santo es la inmersión del creyente de alguna manera en el Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, como encontramos en Mateo 3:11, en Marcos 1:8 y en Lucas 3:16. Antes de ascender, también nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto, ¿verdad? Como lo podemos encontrar en Lucas 24:49, y esto refiriéndose a su Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 vemos nuevamente la confirmación de esto y les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, el principal propósito bíblico del bautismo es la capacitación, es decir, estar capacitados, tener ese poder de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para servirle y ser testimonio de Cristo, para que de esta manera podamos testificar, ¿verdad? En el bautismo no es que va a venir el Espíritu Santo a habitar sobre nosotros. Hemos hablado y creemos que cuando uno reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es decir, cuando yo lo hice, voy a hablar por mí para que logres entender este ejemplo. Cuando yo dije: Señor Jesucristo, te invito a que seas Señor, que me salves, Señor, que me libres de la condenación, sé tú Señor de mi vida, quiero obedecer a tu palabra, quiero ser obediente a ti, ven, habita en mí. Y de esa manera el Espíritu Santo viene y dice la palabra de Dios que nos sella. Por eso en Juan capítulo 10 dice que Él conoce a sus ovejas. ¿Por qué? Porque todos los que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, entonces el Señor conoce, dice, a los que son suyos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esa es la parte que quiero que nos vaya quedando claro. Cuando yo hice esa oración, el Espíritu Santo viene a morar en mí, y entonces en mí ya empieza, dice la Escritura, que Dios empieza a producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ese deseo de querer obedecer a Dios, Dios lo empieza a producir en mí cuando yo soy hijo de Él, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos contrista, es el Espíritu Santo quien de alguna manera tiene esa función en nosotros de convencernos de pecado, de llevarnos a Cristo cada vez que pecamos para arrepentirnos y de esta manera ser lavados con su sangre preciosa. Y de esa manera la palabra bautismo es una palabra griega que no fue traducida como tal, sino transliteralizada. Dijimos que viene de la palabra baptizo en griego, entonces solamente fue transliteralizada. Hechos 2:41. Si nosotros vamos a Hechos 2:41, Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si nosotros lo sustituyéramos la palabra bautizados por el significado de la palabra bautizo o baptizo,
que hablamos y dijimos que es en griego, que significa sumergir. Entonces diría aquí Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es sumergir en agua a una persona que profesa ser salva por arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Es un mandamiento que el Señor Jesucristo hace a la iglesia de bautizar a los discípulos. Es parte de nuestra misión, de la gran comisión que muchas veces se vuelve y se ha vuelto la gran omisión. Omitimos salir a las calles y predicar el evangelio porque es más cómodo hacer actividades donde la gente venga a que la iglesia salga, que realmente ese es el mandato. Id y haced discípulos. Ahora, quiero hacer rápidamente aquí un paréntesis, ¿sí? Dijimos que el bautismo es un acto de obediencia de parte del creyente que ve a Cristo como su Salvador, como su Señor y Salvador, y de esta manera es el primer paso después de haber obedecido al Evangelio. Ojo, no siempre es inmediato, ¿sí? No podemos decir que es inmediato. Recuerden que si algo pidió Juan era que hayan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros creemos y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nacemos de nuevo, somos unas nuevas criaturas en Cristo, dice la Escritura que somos hechos nuevas criaturas en Él, las cosas viejas pasan, es decir, nuestro pasado queda atrás, dice, y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, porque esa debe ser nuestra nueva naturaleza, ya dejar todo nuestro pecado, nuestra vida de pecado atrás, esa práctica del pecado, de agradar al diablo en lugar de agradar a Dios, porque ahora lo que nosotros queremos hacer como hijos de Dios es agradarlo a Él. Y de esta manera, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos parte de la familia de Dios. Y cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, donde vamos a adquirir responsabilidades como también derechos o privilegios. Es como cuando nosotros de alguna manera nacemos en una familia, ¿sí? Cuando yo nací con mis padres, ¿verdad? Que mis padres de alguna manera me procrearon y yo vine a nacer y vine a este planeta Tierra, entonces yo adquirí derechos, claro, por supuesto, por ser hijo de mi padre, de mi mamá. Entonces, cuando yo adquiero ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones. Entonces, es lo mismo que sucede tanto cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios como parte de la iglesia. Cuando somos parte de la iglesia adquirimos mayores responsabilidades. Y una dentro de ellas también es la otra ordenanza, después del bautizar, de predicar el evangelio, de bautizar, es también la cena del Señor. Pero aquí es donde quiero hacer el paréntesis. Hay corriente de pensamiento que habla acerca de dos tipos de manera de llevar a cabo la cena del Señor. Fíjense bien, está la comunión cerrada y la comunión abierta, ¿sí? O hay otra también que se le conoce como restricción por oficio o estado. Y ahorita voy a mencionarlas nada más porque es parte de lo que estamos viendo del bautismo. Sí, entonces, ¿qué es lo importante? Tú ya eres miembro de la iglesia de Cristo cuando tú te bautizas, cuando como discípulo obediente haces caso a este llamado. Entonces, pero sin embargo, fíjate bien, aquí la comunión cerrada, que es la práctica bíblica, esta práctica de alguna manera restringe a los miembros de alguna forma que cumplen criterios muy específicos, como el hecho de la comunión cerrada es solamente los miembros que son parte de una iglesia local. Es decir, recordemos, somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, todas las iglesias de Cristo son parte de su cuerpo, pero las iglesias locales son la manifestación de ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? De alguna manera es la manera en la que se manifiesta a través de una iglesia local el Señor Jesucristo también, y de igual manera como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, no es algo invisible, sino es algo que se manifiesta visiblemente a través de las iglesias locales. Entonces, la comunión cerrada solo pueden participar los miembros oficiales de la iglesia local o denominación de alguna manera en la que se está administrando. Y de esta manera, cuando lo hablamos de esta forma, estamos hablando también en miembros que estén en completa comunión, ¿verdad? Con Dios, porque cuando ya luego hablemos más adelante o toquemos el punto de la cena del Señor, ahí vamos a profundizar un poquito más. Aquí solamente estoy hablando de la comunión cerrada. La comunión abierta es una práctica común en muchas iglesias evangélicas
de alguna manera, donde la participación está abierta a todos los creyentes bautizados. Es decir, tú de repente llegas a una iglesia y ese día esa iglesia va a celebrar la cena del Señor y dicen, bueno, todos los que están aquí, que ya hayan sido bautizados, no importa su iglesia, no importa que ya sean hijos de Dios y hayan sido bautizados, pueden participar de la cena del Señor. Aunque nos hagan esa invitación, nosotros no debemos de participar, ¿verdad? Porque bíblicamente nosotros pertenecemos a una iglesia local y solamente en esa iglesia local es donde podemos participar de esta cena, ¿verdad? Porque pues es una ordenanza de parte de Dios. Ahora, la iglesia católica romana, o más bien la secta, dijimos anteriormente, la secta católica romana, ellos creen de alguna forma también que solamente es recibida por católicos en estado de gracia, sin pecado mortal, sin confesar. Ya ven que ellos creen que hay que irse a confesar con el Padre y que si ya te confesaste, pues bueno, ya puedes tú participar de esa cena. Y no está abierta a creyentes no católicos. Es decir, si tú no eres católico, hasta eso, la iglesia católica no te va a invitar a participar si tú no eres de alguna manera un creyente católico. Entonces, esta es una forma o de las tres maneras que podemos encontrar de la cena del Señor, ¿verdad? Como parte de que tú cuando eres miembro ya tienes ese derecho, ¿verdad? Ya puedes participar de ello. Ahora, sí es importante que lo tengamos en cuenta como parte de la membresía. Aquí, regresando a la parte del bautismo, ¿sí? Yo te quiero enfatizar algo importante sobre esto. El bautismo de Cristo, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, también usó la palabra bautismo de alguna forma, ¿sí? Metafórica, pudiéramos hablarlo, para referirse a su inminente sufrimiento y muerte. En Lucas 12:50 podemos encontrar que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es decir, está hablando de su muerte, porque recordemos que uno de los simbolismos, o parte del simbolismo del bautismo, es la muerte, la sepultura, pero también la resurrección con Cristo. Aquí el Señor Jesucristo utiliza el tema del bautismo hablando acerca del sufrimiento y la angustia que él ya empezaba a sentir, porque sabía todo lo que se venía hablando en la carne, porque pues él era 100% Dios y 100% hombre hablando en su carne. Él sabía, y siendo omnisciente, sabía el sufrimiento y el dolor que iba a pasar en la carne, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eso era algo, y también de alguna forma espiritualmente hablando, también esa parte donde Dios le iba a dar la espalda, donde Dios iba a rechazarlo, de alguna manera al morir en la cruz, porque iba a tener el pecado de todos nosotros, él siendo crucificado. Entonces, la muerte, el Señor Jesucristo de alguna manera experimentó la muerte del creyente, junto con Cristo la sepultura y la resurrección. Ninguna otra forma de bautismo que no sea sumergida cubre el simbolismo del bautismo bíblico. Además, el bautismo simboliza estar crucificado juntamente con Cristo, muerte, separación del pecado y el mundo, sepultura, y vivir una nueva vida en Cristo, la resurrección. Referencias bíblicas que podemos encontrar para esto: Romanos 6, capítulo 6, versos del 3 al 5, por si estás anotando, Romanos 6, 3 al 5, para que tú más adelantito profundices. Gálatas 2:20, a mí me encanta Gálatas 2:20, aunque es algo muy fuerte de decirlo también. Pero dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces habla acerca de eso, ¿verdad? Con Cristo he sido juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versos del 12 al 13, ese también para que lo anotes. Colosenses 2, 12 al 13, y segunda a los Corintios 5, 17. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de lo que viene siendo los requisitos bíblicos para que un bautismo sea válido, para que sea legítimo. Aquí te lo estoy poniendo en grande en la pantalla para que tú los puedas ir viendo. Fíjate bien, los requisitos bíblicos para un bautismo válido. 1, el candidato correcto. Es decir, tenemos que cerciorarnos realmente que sea una persona salva, como dice allá. Ahorita voy a profundizar en cada uno de los puntos. 2, el propósito correcto. Es decir, debe de ser por obediencia, el tiempo correcto por convicción del Espíritu Santo, la autoridad correcta, una iglesia de Cristo, el administrador correcto, un pastor ordenado,
la sexta, la fórmula correcta conforme a la gran comisión. Y séptimo, el lugar correcto, donde haya abundante agua. Todavía no leas lo que sigue después. Vamos a quedarnos aquí en los requisitos bíblicos para un bautismo válido. Fíjense bien, el candidato correcto debe ser una persona salva. Hechos 2, 41 al 42. Fíjate bien, vámonos allá a Hechos 2, 41 al 42. Hechos 2, 41 al 42. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios en esta porción. Así que, ¿qué dice? Los que, ¿qué? Recibieron su palabra. ¿Qué pasó con ellos después de recibirla? Fueron bautizados. Y cuando dice recibir, aquí se está refiriendo a obedecer. Es como cuando dice la palabra de Dios, guarda mis mandamientos. No quiere decir que, voy a imprimir los mandamientos de Dios y los voy a guardar en mi cartera, los voy a guardar en mi bolsa, los voy a guardar en mi mochila. No. Habla de obedecer. Aquí lo dice de la igual manera. Dice, los que recibieron, versículo 41 de Hechos capítulo 2. Así que los que obedecieron a la palabra de Dios fueron sumergidos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, pero lo importante también es lo siguiente, y perseveraban, es decir, una manifestación también de que la persona verdaderamente salva es que persevera en la doctrina de quienes, dice, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí el candidato correcto podemos encontrar que entonces escucha la palabra de Dios, no solamente la escucha, la entiende porque ya tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo vino a morar en él, por lo tanto empieza a entender la palabra de Dios, cree a la palabra de Dios, abraza la palabra de Dios, es decir, la hace suya, ¿verdad? La hace suya la palabra de Dios, la obedece por lo consiguiente y permanece en la palabra de Dios. Es decir, el candidato correcto tiene que evidenciar esto, que es una persona que escucha, que entiende, que cree, que abraza, que obedece y por lo tanto permanece en la palabra de Dios. ¿Sí? Otros de las referencias bíblicas que te puedo dar es Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Entonces son para que tú los tengas como referencia de cómo debe de ser el candidato correcto. Fíjense bien, Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, es decir, la autoridad con la cual él hablaba, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Nuevamente podemos ver, creyeron, recibieron la palabra y fueron bautizados. Creyeron a Felipe, es decir, al evangelio que estaba predicando, que es lo que dice después, el evangelio del reino de Dios, y reconocieron a Jesucristo como Señor. Por eso dice, y el nombre de Jesucristo, entonces se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, 35 al 38 también nos dice, entonces Felipe, abriendo su boca, dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, él ya había escuchado el evangelio, ya había reconocido a Jesucristo como el Señor. Entonces Felipe le responde en el versículo 37 de Hechos 8, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí es cuando habla la palabra y cuando escuchamos que dice que tienen que ser bautizados en el nombre de Cristo, es precisamente a esto, en la autoridad, reconociendo a Cristo como el Señor. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandaron a parar el carro porque iban en un carro, descienden ambos al agua y Felipe y el eunuco, y luego es bautizado. Entonces, esa es una de alguna manera, los ejemplos bíblicos de cómo debe de ser el candidato correcto. No es nada más así como que el pastor dice, el pastor anuncia, ¿verdad? Porque hay unas prácticas también que así se hacen. Nada más es el pastor puede, sí, por supuesto, puede sugerir, hermanos, tanto puede sugerir para bien, como puede sugerir también para decir, hermanos, no considero que esta persona realmente sea salva, ¿verdad? Por esto, y dar unos argumentos bíblicos del cual, como lo que estamos viendo aquí, miren, este hermano no se congrega, este hermano, aunque quiera bautizarse, pues realmente no está dando los frutos, ¿verdad? Dignos de arrepentimiento. Entonces, pero lo puede sugerir, sí. La iglesia de alguna manera es la que también tiene la autoridad. Es decir, la iglesia debe estar constantemente para poder identificar si la persona verdaderamente es salva. Es decir, la iglesia debe de procurar siempre
convivir. Si nos damos cuenta en Hechos, capítulo 2, habla que compartían el pan en las casas y todo. Habla de una relación de amistad, ¿verdad? De alguna manera que se estaba forjando ese compañerismo, porque es la única forma de conocernos. No podemos conocernos nada más un día de reunión donde nos saludamos y ya, que a veces ni los nombres no sabemos. No, o sea, esa no es la forma. Tenemos que entonces invitar a estos hermanos a nuestra casa. Si hay grupos de crecimiento, células o como les llamen, es una forma también de irlos conociendo, invitarlos a cenar, invitarlos a convivir, etcétera, etcétera. Así es como vamos a conocer si realmente esta persona está dando frutos dignos de arrepentimiento, cómo son sus conversaciones, sobre qué habla, sobre qué trata, ¿verdad? El testimonio de alguna manera que su misma familia puede dar sobre él. Entonces, esa es la forma donde podemos identificar al candidato correcto. Segundo, hablamos acerca del propósito correcto, por obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro máximo ejemplo a seguir. Marcos 1:9, Mateo 20:23, obedeciendo al mandato del Señor. Mateo 28:18 al 20, ¿verdad? Para dar una evidencia externa de una fe interna, ¿verdad? Es la importancia aquí tener. El bautismo solamente es una evidencia externa de una fe interna. Referencias bíblicas más que yo te puedo dar está en Mateo 3:13 al 15, Mateo 3:13 al 15, Hechos 2:41, Hechos 8:36. Ahora, importante aquí recalcar, y en esta parte es lo que yo te voy a recalcar, es el bautismo no es para salvación. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, tú no te lo mereces, pero sin embargo, por la gracia de Dios es que tú logras alcanzar la salvación. Y luego dice, por medio de la fe. ¿Verdad? Por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, es decir, esto no es algo que tú te hayas ganado, no es algo que de alguna manera tú te estás haciendo acreedor o merecedor, sino dice, esto es un don de Dios, es decir, por eso es por gracia, porque es un regalo inmerecido que tú tienes de Dios. Y luego nos dice, no por obras, es decir, no es porque te hayas bautizado, no es porque te congregues en una iglesia, no es porque tú le des de comer al necesitado, no es porque le lleves cosas al que necesita y todo. Eso son buenas obras, sí, pero eso solamente son una evidencia, es una manifestación, ¿verdad? De alguna manera es una manifestación de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Aquí es importante que tú y yo entendamos que el bautismo no es para salvación, porque hay una corriente, ¿verdad? Una corriente de pensamiento que se está infiltrando en muchas iglesias, y es más, muchas personas que estuvieron creyendo lo correcto o que practicaban lo correcto han abrazado esta doctrina, esta enseñanza diabólica, perversa, porque si no es bíblico, si no es como la escritura lo dice, entonces no viene de Dios, y al no venir de Dios, pues viene del diablo, ¿verdad? Entonces, el bautismo para el creyente es una declaración pública y un acto de obediencia que simboliza la muerte del viejo yo y la resurrección a una nueva vida, una realidad que la persona ya experimentó internamente por la fe. Como dice Romanos 6:3 al 4, la obediencia es el motor detrás de esta decisión de bautizarse. Entonces, acabamos de ver ahorita el segundo punto, el propósito correcto es por obediencia. Tercero, el tiempo correcto debe de ser por convicción del Espíritu Santo. El tiempo correcto para el bautismo es el momento en que la persona tiene una convicción genuina producida por el Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, por la presión a lo mejor que puedan ejercer otras personas más en él para tomar la decisión del bautismo, como puede ser el mismo pastor, oye, ya creíste, mira, ya bautízate. Hay iglesias que creen en el bautismo inmediato, ¿verdad? Estoy diciendo, hay sus excepciones, sí, lo podemos ver en la escritura, pero de alguna manera algo que de alguna forma nos deja claro Juan el Bautista, ¿verdad? Que era el que estaba oficiando todo esto, es que deja un principio bíblico establecido: haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquí el Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona, no por la presión del pastor, no por la presión de los papás, porque también hay papás que, hijo, ya bautízate, ya llevas mucho tiempo. Recuerden que es una decisión
crucial en la vida del nuevo creyente o del discípulo de Cristo. No por presión de hermanos o amigos, ¿verdad? El Espíritu Santo tampoco va a impedir o va a postergar la decisión. Eso es algo que tenemos que tener claro. El Espíritu Santo va a crear esa convicción de obedecer a través del bautismo al discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. No tiene que ser bajo presión, bajo coacción, ¿verdad? Bajo amenaza. Les voy a decir algo, una experiencia que yo tuve personal cuando estuve más chico. Eh, en una iglesia bautista fundamental, de esas de la espada y de ese movimiento que había mucho. ¿Por qué? Porque hay iglesias que tienen como indicador, no estoy diciendo que no lo sea, pero lo tienen como indicador de metas. A ver, para este mes tenemos que tener tantos bautismos y tenemos que cumplir esa meta. Y llevaban gente, acarreaban gente en camiones, las tenían allá amontonadas. Sí, ¿y para qué? Para reportar. Hoy, el día de hoy reportamos 80 bautismos. ¡Ah, gloria a Dios! Y todo esto, y la gente eufórica y emocionada. Pero realmente son nuevos creyentes, realmente han nacido de nuevo. Ya vieron que realmente el candidato sea el correcto, que haya hecho frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esa es la importante, ¿sí? Y aquí es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En esa iglesia, cuando nosotros llegamos de invitados, porque fuimos de invitados a esa iglesia de Kevin Wynn, o no me acuerdo bien, estos grandes, que Luis Ramos y todos estos pertenecen a a este grupo de iglesias. Y cuando nosotros llegamos, nos dijeron a nosotros, a mis primos que íbamos también y todo, en la Ciudad de México, y cuando llegamos nos dicen, disculpen, ¿ya ustedes ya creyeron en Cristo? Sí, ya nosotros. ¿Y ya fueron bautizados? No, yo en ese momento todavía no había tomado la decisión de bautizarme. Tenía yo quizás como unos 10 o 11, no recuerdo exactamente mi edad. Pero ya estaba en la adolescencia. Y les dije, no, todavía no me he bautizado. Oye, ¿y no quieres bautizarte aquí? Y ahorita, si quieres, te damos ropa, si no traes ropa, y te llevamos y ya para que te bauticen, y ya, pues ya tú regresas a tu iglesia y pues ya te haces allá miembro. No es así. Lo estamos viendo ahorita, los requisitos bíblicos para un bautismo válido. No es así como funciona. Tú te bautizas a la iglesia local a la que tú vas a pertenecer. Entonces, es lo que estamos diciendo aquí, no es por coacción, no es por persuasión de otras personas, es la labor del Espíritu Santo. Hechos 2:37, Hechos 16:33, Juan 16:8. El bautismo, por lo tanto, no es el primer paso, sino es una respuesta pública a la convicción interna que el Espíritu Santo ya ha realizado en el corazón del creyente. El tiempo correcto es aquel en el que la convicción que ha creado el Espíritu Santo, ¿sí?, ha puesto en la persona en esta respuesta de obedecer a su fe a través del bautismo. Esta de alguna manera es una convicción y este requisito interno, y el bautismo es la declaración externa. Ahora, la autoridad correcta debe estar respaldada, como estamos viendo aquí, que es el punto número 4, la autoridad correcta, una iglesia del Señor Jesucristo. El bautismo legítimo debe ser administrado a través de una iglesia de Jesucristo, es decir, una comunidad organizada de creyentes, una iglesia local que se encuentra al examinar la naturaleza de alguna manera de la persona, el candidato, que ya lo estudió, ya lo revisó, ya de alguna manera ya vio que su propósito es correcto, que realmente se quiere bautizar no nada más porque, pues para cumplir un requisito, no, el propósito correcto, y que también esté viendo que ya es el tiempo correcto. Y de esta manera esta iglesia bíblica, que es lo que estamos estudiando, cómo ser una iglesia de Jesucristo a través de la eclesiología, cuyas doctrinas estén estrictamente apegadas a los profetas, apóstoles y Jesucristo mismo, como dice Efesios 2:20, que sus prácticas sean conforme a las escrituras, y que ha sido una iglesia correctamente establecida, respaldada de alguna manera por otra iglesia del Señor Jesucristo. Y de esta manera, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque en Mateo 28, 18 al 20, el mismo Señor Jesucristo declaró: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos comparte esa autoridad a través de la Gran Comisión cuando nos dice, por tanto, id. Es decir, ¿por quién represento yo y quién soy yo? Ahora yo también les doy la autoridad a ustedes para que vayan, hagan discípulos así como yo lo hice, y los bauticen, ¿verdad? Entonces esa es una iglesia del Señor Jesucristo que de alguna manera está llevando el cumplimiento de todo
lo que Él nos ha mandado. Por eso dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo nos dice la gran comisión? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo es que va a permanecer el Señor Jesucristo con su iglesia cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre? Aquí es la fórmula correcta, que es lo que vamos a ver a continuación, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una iglesia bíblica es aquella que enseña todo lo que Jesucristo, los apóstoles, los profetas nos han dejado como fundamento para la iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que hace que una iglesia sea bíblicamente correcta. El quinto, el administrador correcto. El administrador correcto, un pastor ordenado. Es decir, esta función la debe llevar a cabo un pastor que ya haya sido previamente ordenado al ministerio pastoral, ¿verdad? A través de un concilio. Hoy en día, muchas veces la forma en la que hacen pastores es solamente porque el pastor mismo lo designó, así como tal lo asignó, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre esto, cómo se tiene que llevar a cabo los oficiales de la iglesia. Hoy en día el pastor es el que decide cuando creen en un gobierno episcopal o también como le llaman teocrático. Lo que hace es que el pastor dice, esta persona, ok, ya me ha dicho que quiere ser pastor, que ha recibido el llamado al ministerio pastoral o esto, así que pues bueno, solamente a través de un grupo de pastores somos los que vamos a decidir si puede ser o no puede ser pastor. No es así la forma bíblica correcta, lo vamos a ver más adelante, así que no te lo pierdas. El administrador correcto es un pastor a quien la iglesia le da la autoridad para administrar los bautismos. Cuando no hay un pastor, porque hay iglesias lamentablemente que no tienen pastor, por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cuando no hay un pastor al frente de esa iglesia, puede haber un misionero, a lo mejor que tenga la iglesia un misionero ordenado y que ya está autorizado por la iglesia para que oficie los bautismos. En caso extremo de que no haya ni pastor, ni diácono o algún pastor cercano al que la iglesia, que considera que también es una iglesia de Jesucristo, invite a ese pastor a oficiar los bautismos, pero resulta que no hay ni iglesia cerca donde haya otro pastor, ni tampoco hay un misionero con el que cuente la iglesia, pero tienen un diácono o diáconos en la iglesia. Entonces aquí de alguna manera que en una sesión de negocios, en una asamblea donde se reúne la iglesia y determinan el 100, bueno hermanos, pues le vamos a dar la autoridad al diácono de la iglesia para que él oficie estos bautismos y puedan ser válidos. O ya definitivamente que no hay nada de esto, entonces un varón de buen testimonio a quien la iglesia le conceda esta autoridad, pero es la iglesia la que va a dar esta autoridad. Entonces Pedro y los apóstoles bautizaban en Jerusalén para que vayamos viendo la autoridad correcta. Es de lo que estamos hablando. Pedro y los apóstoles bautizaban en Jerusalén. Pedro, apóstol de Jesucristo, los apóstoles eran una autoridad puesta por Dios en la iglesia. Hechos capítulo 2, ahí lo podemos encontrar. Felipe era un evangelista, un diácono. Él bautizó al eunuco, como leímos en Hechos capítulo 8. Fue uno de los 7 hombres escogidos por la iglesia primitiva para servir a las mesas y más tarde se dedicó a predicar activamente el evangelio fuera de Jerusalén. Entonces Felipe es quien se encuentra con el eunuco y es donde es bautizado también, es decir, otra autoridad de alguna manera correcta. Ananías, un discípulo de Cristo en Damasco, de alguna manera enviado por el Señor, es quien bautiza a Saulo de Tarso, que posteriormente su nombre luego es Pablo, el apóstol Pablo, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 10. Es decir, vamos a encontrar en la escritura, porque recordemos que en el libro de los Hechos es un libro de transición histórica de alguna manera de la iglesia primitiva, donde sí se establecen principios, donde podemos encontrar doctrina que también aplica a la iglesia de hoy, otros que ya no aplican, que fueron sucesos aislados, históricos y que quedaron como una manera de manifestación de la autoridad que Dios estaba dejando y delegando a estas personas. Entonces, de alguna forma, es un momento histórico en la Biblia y de la iglesia
donde Dios daba designaciones directas en algunos casos, porque su iglesia estaba en formación, pero podemos encontrar los principios bíblicos establecidos para darnos cuenta que Dios es un Dios de orden y que de alguna manera manda a que todo se haga de manera decente, como lo encontramos en 1 Corintios 14:40, que dice, hágase todo decentemente y en orden. Porque imagínense, si no estuviéramos estableciendo estos requisitos bíblicos, cualquier persona dice, no, pues yo te bautizo, ¿quieres bautizarte? No, pues pásale acá, ahorita te bautizo, no te preocupes. Si no se establecieran todos estos requisitos, pues cualquiera pudiera bautizar, ¿no? Sin ningún problema, el administrador correcto, la autoridad correcta, no, pues, yo soy miembro de una iglesia, pues si quieres yo aquí te bautizo, ¿no? Y ya. O sea, fue un desorden esto, por lo tanto, por eso el Señor Jesucristo dejó una instrucción de alguna manera explícita y de autoridad sobre esta fórmula a utilizar que proviene de Jesús mismo en Mateo 28:19. También cuando vamos ahorita a pasar a ver rápidamente la fórmula correcta. La instrucción más explícita y de autoridad sobre la fórmula a utilizar proviene de Jesús mismo en Mateo 28:19, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la Trinidad. Esta declaración es conocida como la Gran Comisión, es un mandato fundamental para el bautismo, la fórmula correcta. La gran mayoría de las denominaciones evangélicas, por llamarlo de alguna manera, etiquetarlos, de alguna manera lo hacen así, pero sin embargo existe, y aquí es donde vamos a pasar a leer la otra parte donde dice la práctica en hechos en el nombre de Jesús, ¿sí? Aquí es importante recalcar que el uso de la palabra nombre, cuando lo encontramos en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo, lo maneja de una forma singular para referirse a las tres personas de la Trinidad. Esto subraya la unidad de nuestro Dios, de las tres personas en uno. Por eso dice en el nombre, no dice en los nombres del Padre, en el nombre de... No, sino dice en el nombre. Hace referencia a esa unidad que hay en la Trinidad, ¿verdad? Porque si no dijera en los nombres del Padre y en el nombre del Padre. Entonces, la práctica en hechos en el nombre de Jesús, las principales corrientes teológicas coinciden en que no hay una contradicción entre Mateo y Hechos. Recordemos que Hechos es un libro de transición, sino que de alguna manera son dos formas de describir el mismo acto con un énfasis diferente. Fíjense bien. ¿Por qué les digo esto? Porque está infiltrándose bastante la corriente del pensamiento unicitario, ¿sí? Mucho en los adventistas y en otras corrientes más grandes también de iglesias, aún dentro, en presbiterianos, aún en bautistas mismos, están llegando a esta corriente de pensamiento de que solamente debe de ser el bautismo en el nombre de Jesús, porque así lo dice Hechos 2:38, porque así lo dice Hechos 8:16, o porque se puede encontrar en Hechos 19:5, pero aquí lo que cabe recalcar es la perspectiva que estamos encontrando en esto, es decir, el énfasis. El primero podemos encontrar que es obediencia, Mateo 28:19. La fórmula de Mateo 28:19 es la fórmula literal que debe recitarse al momento de bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es un mandato directo de Cristo. O sea, Pablo pudo haber dicho algo, Pedro pudo haber dicho algo, sí, son los apóstoles, son los profetas, pero ellos nunca van a contradecir lo que Cristo ya estableció, porque la piedra fundamental, la piedra del ángulo es Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús se está utilizando como un nombre de autoridad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar que el mismo Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes qué han escuchado que dicen los demás de mí? Y decían, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Esto lo podemos encontrar ahí en Marcos capítulo 8, 27 al 29. ¿Por qué era importante? Y los discípulos, los apóstoles, hacían referencia en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba corriendo estos pensamientos en mucha gente en la iglesia, en todas las iglesias. De repente se quería infiltrar, así como hoy en día se infiltran otras doctrinas, se quería infiltrar esta doctrina también de la unicidad, de lo unicitario. Dice Marcos capítulo 8, vamos a ir rápidamente para que veas por qué fue que se empezó a hacer y los apóstoles hacían la fuerte declaración en el nombre de Jesús.
pero no contradiciendo, ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así fue como el fundador de la iglesia nos mandó a hacerlo. Marcos 8, 27 al 29 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? 28. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Entonces esa es la parte importante. Por eso los discípulos empezaban a hacer la frase en el nombre de Jesús, que es lo que te estoy poniendo aquí sobre la perspectiva o la interpretación que se podemos encontrar en el libro de los Hechos. En el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo en Hechos no es la fórmula literal recitada, sino una frase de autoridad. Significa que el bautismo se realizaba por la autoridad de Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, lo que aquí los discípulos estaban diciendo: nosotros estamos bautizando por la autoridad de Jesucristo, porque nosotros somos apóstoles de Jesucristo. Recuerden que el mismo apóstol Pablo hacía mucho énfasis en esto, porque habían quienes decían que él no era un discípulo, no era un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, sí lo fue, porque tuvo un encuentro directo con Cristo y quedó registrado en la palabra de Dios camino a Damasco, como lo vimos que Ananías fue luego posteriormente el que lo bautiza, ¿verdad? A Saulo. Entonces, aquí es importante que entendamos que significa de alguna manera en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Se está utilizando en el libro de los Hechos porque los apóstoles decían: en la autoridad que nos ha dado Cristo mismo, en ese nombre nosotros estamos bautizando, ¿sí? Es al que nosotros representamos. Por eso es que ellos estaban diciendo: no es por mi autoridad como apóstol, no es por mi autoridad, es en la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo es que estamos bautizando. Pero ellos bautizaban en el nombre de la Trinidad porque ellos no podían contradecir al fundador de la iglesia, el que llamó a los 12 fue Jesucristo mismo, y el que les dio el mandato fue Jesucristo mismo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se está oponiendo al mandato de Cristo, sino que de alguna manera, en oposición a la autoridad de Juan el Bautista o cualquier otra, ellos estaban diciendo por la autoridad de Jesús, es decir, en el nombre de Cristo. Por eso nosotros oramos en el nombre. Sí, cuando nosotros terminamos una oración, por lo regular decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué? Porque estamos diciendo: bajo la autoridad de Cristo voy a ti, Señor, porque nosotros somos indignos de acercarnos a la presencia de Dios. Lo hacemos por los méritos. Hay unos que dicen también: no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Es decir, en la autoridad que yo me puedo acercar a ti, es a través de Jesucristo. Es lo que queremos decir en nuestra oración. Es lo mismo que estaban diciendo los apóstoles aquí en Hechos. Por lo tanto, Hechos no sustituye el mandato directo del fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Hechos es un libro de transición. La referencia a la Trinidad en Mateo 28, 19 es la fórmula verbal explícita, prescrita para que nosotros bauticemos. En Hechos solamente se describe el significado teológico detrás del rito, la identificación con el Señor Jesús, la obediencia al mandato de Jesús en Mateo 28, 19 es la base bíblica para tener la fórmula correcta. Los unicitarios, te voy a hablar rápidamente un paréntesis aquí. Los unicitarios son una corriente teológica cristiana que se distingue por su particular entendimiento de la deidad y del bautismo. A veces se les llama solo Jesús, ¿sí? Entonces, porque niegan la doctrina tradicional de la Trinidad. Quien niega la Trinidad no podemos llamarlos hermanos. No sé si vieron, hay una cantante, digo, no es la única, hay muchos más, pero hay una cantante particularmente que se hizo muy famosa y se ha estado haciendo muy famosa también. Y una de sus canciones más icónicas, o la que la llevó de alguna manera a la cúspide en su carrera musical cristiana, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, fue Suelto, una canción que se llama Suelto, y que va diciendo la letra de la canción: es difícil, a veces no se entiende, no recuerdo muy bien la letra, te conoce a ti, y ya luego va diciendo: háganme lo que quieras hacer, algo así va diciendo. Yo sé que varios la identifican porque es muy famosa esa canción. Esta persona está vinculada
al grupo unicitario, es decir, a estos que creen que solamente debe ser en el nombre de Jesucristo. Hay una iglesia también particularmente, como los adventistas, presbiterianos, hasta los mismos bautistas, pero también los apostólicos, una iglesia que se llama los apostólicos de la fe en el Señor Jesucristo, algo así, tienen un nombre larguito. Bueno, esta iglesia también dicen que solamente es en el nombre de Cristo. Ellos también son unicitarios. Sí, entonces la principal razón de ellos es de su separación de las denominaciones pentecostales trinitarias. Fue un desacuerdo en la fórmula del bautismo, la cual reveló una diferencia aún más profunda en su cristología, es decir, en el estudio de Cristo. Ellos creen que Jesús solo, tienen una unidad modalista, se le conoce, o el modalismo, que ésta sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones o modos diferentes del único Dios. Entonces ellos lo manejan como, no, sí, nada más son modos, son como que cambian nada más de rol, ¿no? Dios y ya. Pero no creen ellos que Dios es tres personas en uno. Entonces, el requisito, además para ellos, para la salvación, también es el bautismo. Es decir, los unicitarios también creen que el bautismo es un complemento de la salvación. Es decir, como leímos hace rato en Efesios, ellos no creen que sea nada más por gracia, ellos creen que tienen que haber obras. Es decir, entonces vano sería el sacrificio de Cristo si Cristo dijo consumado es decir, todo lo que el hombre necesita para ser salvo, ya lo hice yo en la cruz del Calvario. Tú no necesitas hacer ninguna otra obra, tú no necesitas ningún otro complemento más que poner tu fe en mí para que tú alcances la salvación y libres la condenación eterna. Entonces, ellos lo ponen como un requisito para la salvación. Tenemos que tener cuidado porque se está infiltrando mucho en las iglesias hoy en día este pensamiento diabólico de no creer en la Trinidad. Entonces, si ellos no creen en un Dios trino, no podemos llamarlos hermanos, ¿verdad? Porque sencillamente no son una iglesia de Cristo, ni tampoco están siendo salvos, porque si para ellos el complemento de su salvación es el bautismo, están completamente equivocados. Entonces, eso es hablando de la fórmula correcta. Séptimo y último, ya para cerrar el tema del bautismo y ya no nos quedemos pendientes con esto. Fíjense bien, el bautismo, el lugar correcto. Importante, el bautismo, el lugar correcto. ¿Y cuál debe de ser el bautismo? ¿Dónde debe de ser el lugar correcto? Si nos estamos yendo al significado, a la raíz de la palabra que significa bautismo, que es sumergir, yo no puedo sumergir a alguien en una manguera, o no puedo sumergir a alguien en un vaso con agua. Entonces, no puedo llamar bautismo bíblico, ni tampoco que cumpla el requisito bíblico para que ese bautismo sea válido, si no hay abundante agua. El verbo es una acción: sumergir, zambullir, hundir, inundar. Este significado implica que el método correcto requiere la completa inmersión del cuerpo en el agua y no solo rociar o derramar. Hay unos que nada más agarran un poco de agüita y se la echan encima en la cabeza y ya, y les moja parte del cuerpo y listo, y así bautizan. Hay iglesias que así lo practican, o por rociamiento, que nada más agarran un poco de agua, mojan su mano y salpican. Otros ya se han modernizado un poquito más, agarran un atomizador y le riegan el agua, ¿no? Le rocían el agua. Entonces, de alguna manera eso no es bíblico. La forma correcta, el requisito bíblico para que el bautismo sea válido, tiene que ser en un lugar con abundante agua. Marcos 1:10 podemos encontrar el término salió del agua. Hechos 8:36 al 39, cuando descendieron, dice, y luego subieron del agua. Romanos 6:3 al 4 nos habla acerca de ese simbolismo. Entrar al agua simboliza la muerte a la vida anterior y la sepultura con Cristo, ¿sí? Cuando nosotros sepultamos a alguien, no se deja el cuerpo superficialmente, ¿o sí? Si estamos diciendo que el simbolismo del bautismo es muerte, sepultura y resurrección con Cristo, entonces no podemos decir que lo enterraron y le dejaron la mano afuera, de repente medio asomada la cara, o el cabello de fuera, o un dedo del pie de fuera, o los pies de fuera y todo lo demás sepultado. No, sepultado es completamente debajo de la tierra. Es lo mismo, tiene que ser completamente debajo del agua. Entrar al agua, salir del agua significa esa resurrección. Entonces, este simbolismo de sepultura requiere que el cuerpo esté completamente cubierto
por el agua, para que estés sepultado por el agua, lo que refuerza la necesidad de un lugar con abundante agua para que este ritual, ¿verdad? De alguna manera es un ritual, pueda ser bíblicamente legítimo y cumpla su significado teológico. Entonces se necesita abundante agua para sumergir completamente al creyente, para cumplir con el simbolismo de la sepultura. ¿Dónde puede ser? Puede ser en un estanque donde haya abundante agua y el cuerpo pueda ser completamente sumergido. Un bautisterio, como también se le ha llamado a una pileta o a una piscinita que a veces se hacen en los templos porque no tienen cerca un lugar donde haya mucha agua o donde puedan llevar a cabo públicamente bautismos. Entonces, un río, si hay un río, pues es mucho que mejor. Vemos de alguna manera bíblicamente que los bautismos se llevaron a cabo en río, en mar, ¿verdad? Se ha podido hacer, es más, a mí me tocó presenciar también bautismos que lo hicieron en unas albercas. La iglesia se estaba congregando en un hotel, ¿verdad? En uno de los salones que tienen los hoteles y nos prestaron la alberca en la piscina, ¿verdad? Donde se llevaron a cabo bautismos. No estamos transgrediendo nada, sencillamente estamos cumpliendo con uno de los requisitos que tiene que ser el lugar correcto, es decir, donde haya abundante agua. Pero si hay un río o un mar, mucho que mejor, porque pues ahí lo que va a sobrarnos es agua, ¿verdad? En esencia, para concluir, la misión de la iglesia es presentar a Jesucristo al mundo para que las personas puedan conocerlo, puedan adorarlo, puedan confiar en Él y obedecerle como su Salvador y Señor. Entonces, espero que hasta aquí nos quede claro, ¿verdad? Los requisitos bíblicos para que un bautismo sea válido. Si queremos ser una iglesia del Señor Jesucristo o somos una iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que cumplir con estos 7 requisitos que podemos encontrar en la vida práctica de la iglesia primitiva y a lo largo de los principios bíblicos en la escritura. Entonces, la práctica en hechos, nada más en el nombre de Cristo, ya lo vimos, el tema de los unicitarios, eso es completamente diabólico, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios realmente. Entonces, sí es importante que lo destaquemos y lo recalquemos, porque de esta forma nosotros vamos a ir pudiendo contrarrestar estas doctrinas demoníacas, como dice la escritura, ¿verdad? Porque al no reconocer la Trinidad, digo, eso es algo blasfemo, ¿verdad? Completamente. Entonces, no podemos hacernos como de la vista gorda, como decimos, o pasarlo por alto. Eso no podemos pasarlo por alto. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos lograron acompañar hasta este momento. Sí, agradecemos a todos los que nos han estado viendo, ¿verdad? A través vamos a ver posteriormente el propósito de la iglesia, primero Dios, el próximo viernes. Gracias a los que nos están viendo a través de Matrimonio sobre la Roca, Conectados, Familia sobre la Roca y mi página de Joel Garland. Gracias por acompañarnos. La verdad es un gran esfuerzo que hacemos todos, igual ustedes, ¿verdad? Tanto yo en la preparación, ¿verdad? En el estudio, de meterme a escudriñar más, de profundizar más en las escrituras, como dice la misma palabra, en cavar y ahondar, ¿verdad? Entonces, pero también de ustedes, ¿verdad? Porque aún a pesar de que estamos saliendo a lo mejor de los trabajos o ya llegamos cansados a casa o algo, pues todos hacemos ese sacrificio de estar conectados o de posteriormente apartar un tiempo para escuchar estas enseñanzas bíblicas. La verdad, muchas gracias. Pedimos de sus oraciones para que Dios nos siga fortaleciendo, nos siga dando sabiduría, ¿verdad? Y podamos seguirles compartiendo estos estudios bíblicos, ¿verdad? Hasta terminar toda la serie de eclesiología.